Buenas noches, Dios les bendiga. Mi nombre es Julio Simón López, sirviendo al Señor aproximadamente unos 30 años de ministerio maestro, eh, creador de este canal Es Tiempo de Avivamiento. Hoy, fecha 28 de enero del 2026. Voy a retomar una tarea que Dios me puso hace unos meses atrás. Para los que de pronto la recuerdan, pues tuve que quitarla del canal de YouTube por algunas razones personales. Eh, Dios me dio un sueño acerca de unas efigies. En particular, pues eran 3 efigies, 2 altas, más o menos 15 metros de alto, una pequeñita, todas entrelazadas como si fueran, digamos, dientes de la boca que iban a crecer o que estaban creciendo juntas y se alimentaban juntas. Eh, y Dios pues me dio en ese sueño que Él iba a soplar e iba a tumbar esas efigies Él solo. Esas efigies pues averiguamos que eran 3 monumentos hechos por los gobiernos de izquierda, en este caso de Santos, y de Gustavo Petro, nuestro actual presidente de la República de Colombia. Y pues lo que Dios decía es, yo soplo y fuera Petro. Bueno, solo les estoy resumiendo, el video tuve que lamentablemente quitarlo, eh, pero Dios hizo algo muy interesante después de que se publicó ese video, que se viralizó más o menos unas 60 a 65 mil personas en menos de una semana, que vieron el video. Pues para mí, para nuestro canal, que pues a duras penas el video más visto tuvo como 10,000 visitas en 15 años, pues creo que fue algo pues sorprendente. Entendí que fue de Dios, sustentado en las escrituras. No me considero profeta, pero igual como creyentes pues todos tenemos el don de profecía, o al menos la operación profética como operación, aclaro. Y pues, ¿qué sucedió? Después de ese sueño, entonces empezaron a suceder unas cosas muy interesantes. Una semana después del video publicado por mi persona, lo que sucede es que asesinan a Miguel Uribe aquí en Colombia. Eh, y eso desata un montón de cosas. Empiezan a pasar cosas. ¿Por qué? Porque todo el mundo se une y habla al pueblo cristiano, a las personas que profesan su fe de alguna manera, y hubo una movilización de oración al respecto. 2 semanas después del video, es decir, 8 días después de lo de Miguel Uribe, eh, fallece la directora del museo donde estaba una de las efigies principales que arraigaba, usando ellos eso como brujería, como hechicería para sostener la guerra en Colombia, para sostener el narcotráfico en Colombia. Y pues recuerden que la tarea, según Isaías capítulo 30, pues era profanar esas estatuas, una que estaba en Nueva York, una que pertenece a ese museo en particular, el Museo Memorias, ¿cierto? Y la otra que era la efigie córtica, que tenía que ver con Cuba, que lo que Dios nos dijo es que iba a tumbar todo el sistema de guerra y de narcotráfico que ha sido sostenido durante años a través de la brujería, de la hechicería, bueno, etcétera. No es desconocido, tanto que Petro, por ejemplo, inclusive ahorita creo que el candidato de Petro, pues también públicamente se entregan a los chamanes, a la brujería, a la hechicería. Conocemos de antemano la vicepresidenta, y sabemos también por diferentes fuentes y pues personas que han hablado de eso públicamente. No lo estoy diciendo yo, simplemente estoy repitiendo lo que he podido investigar, que incluso por eso las ideas prolongadas a África, precisamente para ofrecer sacrificios en esos países, a través del chamanismo, la brujería, del budismo, bueno, de todo ese tipo de cosas. Y pues el Palacio Nariño, eso está lleno de eso, ¿no?
Ahora, como iglesia obviamente estamos en contra de eso porque Dios simplemente dice que él aborrece a los hechiceros, magos, brujos, bueno, todo eso. Y lo que Dios nos mostraba era que iba a tumbar todo ese sistema. Mm, Días después de, pues pasa lo del sueño, se viraliza, mucha gente va, ora, bueno, se movilizó mucha gente creyéndole a Dios y Dios siempre responde, pues, obviamente a su palabra y a la obediencia, porque lo que hizo el pueblo, la iglesia que se movilizó, fue exactamente lo que hizo Gedeón cuando Dios le pidió que derribara los ídolos de su padre, ¿no? Que eran los ídolos obviamente a Baal. Y él lo hizo, ¿no? Ahora, perdón, es asesinado Miguel Uribe. Una semana después muere la que fue encargada de ese monumento al silencio de los inocentes, podría decirlo yo de una manera clara. Eh, Días después, Dios inquieta al pastor de Avivamiento, se me olvida el nombre, Ricardo Rodríguez, eh, a que se haga un tiempo de oración público y de guerra espiritual público. Quien crea o no crea en este tipo de cosas, pues respetable obviamente, pero sí hubo una movilización de oración, de ayuno, de búsqueda, de clamor, de intercesión, principalmente de arrepentimiento, que creo que eso es algo, pues obviamente clave, porque creo que no hay mayor guerra espiritual que la obediencia. Dice la escritura, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá. Es decir, él se va solito cuando el pueblo de Dios se somete a Dios. Entonces, cuando vivimos en obediencia, no hay diablo que pueda meterse. Así que gran parte de la iglesia, muchos sectores de la iglesia, pues han entrado en ese tema del arrepentimiento. Sucede entonces que hay ese tiempo de oración, sucede el 12 de, eso es el sábado 12 de abril del 2025, en simultáneo en todo el país. Luego, eh, estaba ya programada pues, de antemano, siempre se hace cada año, la Marcha para Jesús, que fue el 3 de agosto también del 2025, y también se da tiempo de oración específico. Dios empieza a mostrar que pues, muchas asociaciones de pastores en todo el país se han ido uniendo y en medio de la unidad Dios ha ido mostrando orar por lugares específicos en cada ciudad. Lugares donde ha habido monumentos, cosas así que han utilizado los brujos, los hechiceros para sostener pues todo ese sistema de tinieblas que tiene obtusa a la gente, enseguecida a las personas, entontecidos a muchos, obviamente. Y pues Dios está trabajando y ha trabajado a través de la iglesia para derribar todo eso. Ahora, estamos hablando de agosto 3, 19 de agosto, llega Donald Trump con sus barcos allá al Mar Caribe. Para decir, vamos a entrar a tomar control y a sujetar, a someter pues al cartel de los soles, en este caso pues lo que se entiende dirigido por Maduro y por todo su séquito, ¿no? O él como el títere de todo su séquito, bueno, como sea, pero igual llega Donald Trump allí como una respuesta de Dios, que ahorita vamos a ver precisamente en Isaías 30, porque voy a retomar desde donde quedé con el video de las efigies. Y entonces la propuesta que él trae es derribar el sistema de narcotráfico que se mueve principalmente tanto en Latinoamérica como Centroamérica, ¿no? Entendemos que el paso pues es por lo general por México también. Entonces, y que los gobiernos comunistas como de Brasil, de Ecuador, que estuvieron, porque Dios ha estado como tumbando todo eso, ¿no?
pues han fortalecido, y pues aquí en Colombia, obviamente con este señor, pues que obviamente salió de la guerrilla, que tiene un sistema obviamente comunista, y que obviamente también pues le gusta la droga, no solo pues a apoyar todo ese sistema que realmente ha fortalecido las guerrillas en Colombia, sino además pues consumirla, ¿no? Ahora, por eso voy a hablar, discúlpenme, de ese sistema borracho, y voy a hablar de eso un poquito, que es lo que se había prometido de ese video, ¿sí? De hablar de cómo Dios tumba un gobierno borracho. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de eso. La premisa que Dios me dio en principio, en el video anterior, es Dios sopla y fuera Petro. Pero el sueño incluye el desarme de todo ese sistema de la izquierda que apoya las guerrillas y que apoya pues las bandas criminales. ¿Cuál fue la promesa divina? Allí en Isaías capítulo 30, versos 31 al 33. Voy a leer. Dice: porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada, y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos, porque Tofet ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña. El soplo de Jehová, como torrente de azufre, lo enciende. Y pues explico aquí lo que pasó, ¿no? Eh, Vemos que será la propia palabra de Dios la que se encargue de derribar este pues esperpento gubernamental, ¿no? Será una palabra profética de la Biblia misma la que acierte, ¿no? Ese dardo de Dios en el asunto. Entonces, Dios con su palabra es quien va a derribar todo ese sistema. Es lo que leemos ahí en ese texto. En segundo lugar, la guerra ha sido mediante la búsqueda en oración, porque dice que sería con panderos. Entonces, no sé si tal vez ustedes recuerdan, el altar de Tofet era pues un altar macizo hecho de pirita. Recuerden que pirita es un tipo de piedra que parece oro, ¿no? Es lo que llaman el oro de los tontos. Y era un altar macizo de pirita. Y se refería al altar de Moloch, donde se ofrecía sacrificios, pues obviamente de niños, en el tiempo de los asirios. Se traían los niños allí, el papá traía a su hijo para ser sacrificado a Moloch, y para que el papá de pronto no se retractara de sacrificar a su hijo, lo que hacían entonces los otros sacerdotes era tocar panderos, y entonces casi que con su música ensordecían obviamente al papá para que el niño pudiera, para que ellos pudieran sacrificar al niño y que los gritos no alertaran al papá, ¿no? Entonces Dios dice, bueno, entonces también vamos a hacer con alabanza este trabajo, pero lo que Dios va a hacer era encender ese altar. ¿Qué es encender ese altar de Moloch? ¿Ustedes le echaron fuego a eso? Bueno, yo le voy a echar mucho más fuego. Yo voy a quemar todo el altar. Como cuando en el tiempo de Elías no solo se quemó el sacrificio, se quemaron las piedras. De la misma manera aquí el altar mismo iba a ser quebrado. Altar que representa todo ese sistema gubernamental de mentira basado en un falso socialismo, en toda esa cosa, ¿no? Pero lo que Dios nos dio a entender es que ellos iban a caer por su propia boca, ¿no? Como decían los abuelos, el pez muere por su boca. Ahora, por eso dice que el soplo de Dios pues encendería el altar de fuego de Tofet. Y bueno, eso ya lo expliqué. Ahora, es lo que está sucediendo, o es lo que ha venido sucediendo. Cada vez que este señor, por ejemplo aquí en Colombia, abre la boca, se cae más. Él solo, se está cayendo solo. Cuando los amigos de él abren la boca, se caen peor, ¿no? Entonces, eso ha estado sucediendo. Eso es algo así como cuando se piensa tumbar una columna de concreto. Realmente, a veces no es darle golpes duros, sino pequeños golpes, debilitarla y luego darle un golpe duro para que se derribe completa.
Lo digo por experiencia como constructor que fui durante muchos años. Así que es lo que Dios ha estado haciendo, debilitando, ¿sí? Ellos por su propia boca están cayendo solos. Pero Dios va a acertar el golpe final y es sobre lo que pues vamos a estar hablando hoy. Ahora, estamos entonces a punto del siguiente paso. Días después de recibir ese sueño con Petro de las Efigies, eh, Dios me habló de cómo derribar o cómo Él va a derribar ese sistema de gobierno borracho. Porque pues preciso, creo que este señor había dado un discurso todo pues llevado de la borrachera o de la traba, lo que sea. Eh, y pues yo había prometido compartirlo, pero no se habían dado las cosas de ninguna manera. De hecho, fue una lucha durante meses, pero como que nada, ¿no? Entonces, hoy, con lo que hizo este señor el día de ayer, creo que fue 27 de enero del 2026, de ponerse a hablar de la persona de Jesús y decir que Él no es el Cristo, que Él no es Dios, que Él no es Rey, que mejor dicho, bueno, que tuvo sexo con María Magdalena, bueno, que muchas mujeres lo admiraban, ¿no? Que sabía bailar, que se conquistaba a las muchachas, ¿no? Pues entendí de parte de Dios, primero que como iglesia pues tenemos el llamado de sentar un precedente, una voz, pero yo he aprendido algo, y es que uno de hijo no defiende a su papá, el papá defiende a los hijos, ¿sí? Entonces mi tarea no es defender a Dios, no puedo hacerlo ni debo hacerlo, ¿cierto? Eh, Mi tarea como creyente es hablar lo que Dios habla y dejar que Dios haga lo que Él sabe hacer, ¿sí? Así que por eso estoy levantando esto como una voz profética hoy. Lo digo, no soy profeta, pero voy a profetizar desde la Biblia sobre ese gobierno de narcoterrorismo, sea en Venezuela, sea en Brasil o aquí en Colombia, que me atañe por ser colombiano, ¿cierto? Dios va a tumbar eso. Así que les traigo una buena noticia y lo vamos a hacer desde las escrituras, desde la palabra de Dios. Porque Dios siempre sigue sus principios, es decir, Dios repite en base a sus principios. Él dijo algo, Él hizo algo y posiblemente eso vuelva y se repita porque se están dando las condiciones. Es lo que usamos nosotros el término kairos para hablar del tiempo kairos, cuando las condiciones se dan, sucede algo. Ejemplo, el niño ya creció en el vientre de la mamá, se dieron las condiciones para que nazca. Entendemos eso. Así que creo que hoy con eso que hizo este señor, Petro, pues puso las condiciones para lo que se viene, para él, para todo su séquito y para todo el sistema, porque con él va a terminar de caerse todo ese sistema en Latinoamérica. Si ustedes han escuchado profetas como un Tommy Arayomi, otro tipo de profetas que Dios ha estado levantando en las naciones, sabrán que el último avivamiento, antes de que Cristo venga por su iglesia, va a suceder en Latinoamérica y de ahí se va a expandir para el resto del planeta. Así que eso es algo que pues Dios ha hablado a su iglesia. Que no entienda nada de eso, de nuevo, yo les recomiendo pues sigan mirando los pitujos, miren otra cosa o lean su Biblia, ¿cierto? Y allí están todas las respuestas. Así que los que entendemos el tiempo de Dios, pues estamos simplemente hablando de esto. Ahora, Dios me había dado, entonces, Isaías capítulo 28. Ese día me desperté y yo dije, bueno, Señor, este señor Petro aparece dando sus discursos todos borrachos y el Señor me habló de cómo tumbar a un gobierno borracho y me dio Isaías 28.
sin recordar yo de qué trataba Isaías 28, voy a la Biblia, empiezo a leer y empecé a descubrir muchas cosas que son las que voy a compartir con usted. Así que, bueno, en medio de todo, de pronto voy a añadir algunos textos más que Dios me entregó. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Bueno, porque el pez muere por su boca. Y esto está en la Biblia. Voy a leer Proverbios 17:7. Dice, no conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Bueno, este señor sabemos que no solo es mentiroso, es un necio de tiempo completo. Entonces, pues bueno, no conviene eso. Ahora, aquí empiezo yo a profetizar de acuerdo a la Biblia. Profetizar es que estoy diciendo lo que posiblemente se va a repetir porque se están dando las condiciones, porque este señor pues obviamente está ensoberbecido, entonces pues obviamente se están dando las condiciones. En el Nuevo Testamento hay un suceso muy interesante en Hechos, capítulo 12, versos 20 al 24. Dice, bueno, y voy a pedir a Dios como dice la escritura, el Señor hace a sus vientos mensajeros que a través de estos medios mensajeros Dios lleve esa palabra por los aires, porque eso es lo que la Biblia dice, ¿cierto? Dice, un día emite palabra a otro día, por toda la tierra salió su voz. Esta palabra contra todo ese sistema, que llegó el tiempo de que se derribe. Hechos 12, 20 al 24, dice lo siguiente. Y Herodes estaba enojado al gobernante contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Observen la búsqueda de su paz total y toda esa cosa, muy similar, porque recuerden que el sistema de izquierda es tan parecido al sistema herodiano. Es una cosa impresionante. Recuerden que en Roma tenían en su famoso concepto de pax, ¿no? La pax romana, que era realmente callar a los oponentes, ¿no? La forma de tener paz romana era, se levantaba a alguien a decir algo en contra, lo mataban, ¿no? Y es lo que hemos encontrado. Por lo mataron a Miguel Uribe, ¿cierto? Esa es la pax del comunismo que existe desde tanto tiempo atrás. Dice el verso 21, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Empezó a hacer lo que hace nuestro señor presidente de la República aquí en Colombia, arengar, ¿sí? A hablar, ¿sí? A que le den aplausos, ¿no? A buscar que el pueblo lo alabe, ¿no? Y, bueno, y el pueblo aclamaba gritando lo siguiente. Y voy a ir aquí a algo antes de leer la frase del versículo. Porque a mí me aterra en el discurso de Petro hablando de Jesús como el gran bailarín y conquistador de mujeres, ¿no? Como él lo presenta. No me aterran las palabras de Petro, que eso se espera de una boca sucia, pues que hable porquerías. Eso no me aterra. Me aterra son los tontos que lo oyen y lo aplauden y asienten con la cabeza, incluyendo a nuestro querido alcalde de Bogotá, ¿cierto? Y muchos creyentes evangélicos que seguramente por no leer su Biblia también creen que Jesús es un revolucionario, ¿no? Entonces me asusta más pensar en eso, ¿no? En cuánta idiotez, como dice Agustín Laje, y como se interpreta en el concepto griego de la idiotez, cuántos idiotas hay en torno a esto, ¿no? Así que ellos están gritando lo siguiente: voz de Dios y no de hombre. Esa frase, entre signos de admiración, está indicando que ellos lo están viendo como el Salvador. Y entonces por eso nos metimos en este sistema de izquierda aquí en Colombia, porque se presentó como la panacea, ¿no?
el agüita de ajo que soluciona todos los dolores, ¿no? Y pues se entró en que la gente, una idolatría por este señor espantosa al punto de que hasta pastores, ¿cierto? Que de iglesias grandes, pequeñas, etcétera, que han apoyado esa barbaridad, entendiendo el comunismo desde la Biblia, que Dios está en contra de la izquierda, en muchos sentidos. Ahora, ellos arengan, voz de Dios, no de hombre, están reclamando no el favor de Dios, sino el favor de un hombre que haga lo que se supone que Dios no está haciendo, o sea, que el hombre me solucione. Entonces hay muchos cristianos esperando más en el hombre que en Dios también, ¿no? Al momento, verso 23, un ángel del Señor le hirió, ahí va esa palabra, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Wow. Y observen el resultado después de eso. Pero la palabra del Señor, que es la que permanece, crecía y se multiplicaba. Muy linda la palabra del hombre. Muy linda la palabra de las multitudes, de las primeras líneas, las palabras de las bodegas petristas, muy lindas todas las palabras de Petro. Lo que quiera decir, que diga lo que quiera. Pero la única palabra que va a prevalecer en Colombia será la palabra de Dios. Va a crecer y va a multiplicarse. Yo lo estoy profetizando en el nombre de Jesús. Ahora, eso nos está diciendo entonces que Dios está ajustando todo para el avivamiento en Colombia. Por eso le cambié el nombre a este canal de YouTube. Porque pues antes se llamaba solo con mi nombre, Julio Simón López M, pero el Señor me dijo, llámelo, es tiempo de avivamiento. Así que Dios va a hacer que su palabra crezca y se multiplique. Eso es avivamiento. De nuevo, va a haber libertad para predicar. ¿Por qué? Porque es que muchos pastores, ministros, líderes, misioneros han sido muertos por la guerrilla, por estas guerrillas que aplaude Petro, que cuida y protege Petro, que sostiene Petro, ¿sí? De un milloncito mensual, etcétera. Incluyendo las guerrillas de las ciudades, que son esas primeras líneas que fueron metidas allá muy sutilmente, ¿no? Trasladadas en chivas culturales, ¿no? Ancestrales, etcétera. Entonces, Dios no va a permitir que eso continúe, porque es que hay mucha sangre derramada en esos campos, predicadores asesinados en los campos, y Dios no lo va a permitir. Ahora, el hombrecito, hoy 28 de enero o ayer 27, no sé exactamente cuándo fue esa grabación, ¿cierto? Del 2026, decidió dárselas de chistosito, ¿cierto? Hablando sandeces contra Jesús, el rey del universo. Entonces, con ello, pues, a mi gusto personal, el hombrecito se sentenció solo. El pez muere por su boca, es lo que pienso yo. ¿Por qué? Porque si él se burla de Jesús de forma pública, pues de forma pública le van a pedir cuentas. ¿Sí? Entonces, lo mejor que puede haber pasado para nuestro país es que este señor públicamente esté haciendo esas barrabasadas. Se está cayendo solo, se va a caer solo. ¿Por qué sé eso? Bueno, porque la Biblia lo dice, y entonces vamos a leer un texto de Daniel, capítulo 5. Voy a leer del 1 al 5, luego voy a leer del 20 al 21, me voy a saltar mucho de la historia, y del 24 al 28. Entonces, ¿por qué voy a leer esto? Porque es una imagen tan similar a esto que estamos viendo, ¿sí? Ustedes dirán, pero ¿por qué se sonríe? Debiera estar enojado. No, no estoy enojado, estoy feliz porque pienso que llegó el tiempo de nuestra liberación, ¿sí? Pienso que llegó el tiempo de que Colombia sea libre de este esperpento de gobierno
y de que Latinoamérica va a sufrir, obviamente, ese efecto colateral positivo de liberación. ¿Sí? Ahora, dice, y conocemos la historia de Daniel, ¿cierto? Estábamos aquí ya con el rey Belsasar en ese capítulo 5. Hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, allá está como Petro, ¿no? Pagando para que, y dando mercados y desayuno, almuerzo y comida y banderita y camisetica y cachuchitas para reunir gente en las plazas, ¿cierto? Como él ha querido hacerlo públicamente, pues públicamente también va a estar su caída, ¿sí? No lo estoy diciendo yo, ni lo estoy amenazando, porque yo a duras penas, ¿sí? Tengo donde vivir, un techo, ¿sí? Estoy hablando de lo que Dios dice en su palabra, ¿sí? Entonces, dice el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino, un borracho igual que el que tenemos ahí como presidente, ¿cierto? Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. O sea, está utilizando el cristianismo, porque eso sí lo quiso usar para poderse poner en el gobierno, quiso usar el nombre de Jesús y los cristianos, y yo apoyo, y no sé qué, y yo hasta voy a orar como un santito, que es lo que hacen todos los políticos, para que sus mujeres, sus concubinas, después terminen burlándose de esto, ¿no? Obviamente, porque son ateos, y casi un ateo nombrando a Jesús, eso no tiene ni presentación, ¿cierto? Entonces simplemente están usándolo para su conveniencia, ¿no? Además de burlarse de muchos ministros, siervos de Dios, personas que han estado allí, que han trabajado realmente por el país, por sacar a gente de la drogadicción, a sacar a prostitutas de la prostitución, a arreglar familias, a sacar gente de tantos problemas. Y pues obviamente eso ha hecho que el evangelio avance en Colombia, pero este señor está estorbando el avance del evangelio en Colombia y Dios no lo va a permitir, porque llegó el tiempo de que las misiones se extiendan al resto del planeta. Entonces, verso 3, fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino, alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera, de piedra. Hasta, ¿cierto? Ha traído todos sus chamanes para llenar de incienso y humo y vainas raras las plazas, los parques de todas las ciudades, etcétera. Ha traído sus malandros sacados de la cárcel también para hacer todo eso. Y entonces dice, en aquella misma hora aparecieron 2 dedos, porque es que, ¿recuerdan? En el sueño que Dios me dio de las efigies, bueno, en el de las efigies Dios dijo, yo lo tumbo con un dedo. O sea que aquí a Belsasar le fue más pasito porque fue con 2 dedos, ¿sí? No, con uno solo. Dios va a ser más fuercita. Es que uno con un dedo hace más fuercita, entonces va a ser más duro, ¿sí? Y aparecen esos 2 dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encaldado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía, ¿sí? Entonces don Petro va a estar viendo el dedito de Dios, cómo es que Dios también sabe escribir, ¿no? Ellos que les fascina escribió su libro, ¿cierto? Maravilloso, para contar lo bueno que era. Dios también sabe escribir, entonces Dios va a escribir algo bien interesante. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra el otro. Esa valentía que tienen los borrachos, ¿cierto? Que creen los machos, ¿no? Que es lo que la Biblia dice, que mezclan vino para creerse los machos, ¿no? Bueno, pues Dios va a encargarse. Llaman a Daniel, que era el único que podía pues interpretar esa visión, o eso que acabó de suceder, ¿cierto? Que en sí no es una visión, es un acto real de Dios allí, visible, una manifestación visible de Dios y de su juicio. Y entonces Daniel, de todas maneras le repite, papito, pero si su papá, mire que con su papá ya pasó, mi hijo, y usted no quiso aprender, ¿sí?
Entonces, perdónenme que estoy siendo sarcástico, como Elías allá diciendo, riéndose de los profetas de Baal, ¿sí? Porque es que Dios es preciso, Dios perfecto, Dios dice que Dios asienta cada golpe perfectamente, ¿no? Hace que Dios va a acertar cada golpe aquí. Pero digo, yo estoy feliz. Pienso que llegó el tiempo de la liberación de Colombia, ¿sí? Eh, y no creo que son mis emociones. Estoy tan convencido de lo que Dios dice en su palabra, porque he visto tantos milagros de Dios, tantas cosas de Dios tan profundas. He visto a Dios ser tan exacto, tan preciso durante tantos años en mi vida de ministerio, que no tengo duda de esto, ¿sí? Por eso estoy poniendo mi cara y estoy poniendo mi nombre ahí, ¿sí? En el verso 20, Daniel le advierte lo siguiente a Belsasar. Dice más, cuando su corazón se ensoberbeció, hablando de Nabucodonosor, el papito del muchacho, ¿cierto? Y su espíritu se endureció en orgullo, fue depuesto del trono su reino. Wow, llegó el tiempo, llegó el tiempo. Y despojado de su gloria. Tremendo, porque es que estar en un lugar de gobierno es un regalo que Dios da a una persona, pero si no lo valora, pues entonces Dios lo despoja, lo depone en su lugar y lo despoja, ¿cierto? Dice, y fue echado entre los hijos entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres. Es decir, que Dios es el que decide quién es el gobernante. Sí, muy lindo, ¿no? Esta democracia y toda esa cosa muy linda, lindísima. Es Dios quien decide el dominio. Y el que pone sobre él al que le place. Oiga, importante. Entonces, a Dios le plació poner a Petro ahí, claro, y creo que lo hemos hablado. ¿Por qué Dios lo puso ahí? Dios lo puso ahí por causa de la iglesia, para apretar la iglesia, porque como la iglesia estaba toda feliz, amañada, viviendo el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la superfe y la milagrería, ¿sí? Entonces Dios necesitaba traer a alguien que apretara al punto de que los pastores, como ya no tienen para pagar arriendo, entonces ahora sí toca aplicar la fe como debe ser, ¿sí? Entonces la iglesia ha entrado en tiempo de arrepentimiento, de quebrantamiento, de ayuno, de búsqueda de Dios, de humillación delante de Dios. Y entonces, pues obviamente, una cosa es la correa, otra es la nalga al chino, ¿sí? Entonces, como la nalga al chino pidió correa, pues le dieron correa. Pero Dios no le va a dar correa, igual que un papá no lo va a hacer con su hijo, para toda la vida. Y entonces ya esa correa ya no la necesita. El chino aprendió lo que necesitaba aprender, ya no se necesita la correa. Entonces, bueno, creo que llegó el tiempo que Dios va a colgar esa correita porque no le sirve. Ya no le sirve, no la necesita. ¿Sí? Ahora, Daniel entonces entra luego, más adelantico, a interpretar la visión o lo que sucedió allí con lo del asunto de los dos dedos de Dios, señalando el juicio. Dice el verso 24, en adelante hasta el 28 voy a leer. Entonces, de su presencia, hablando de la presencia de Dios, fue enviada la mano que trazó esta escritura. Dios mandó trazar esa escritura con los deditos, ¿cierto? Y la escritura que trazó, conocemos eso, Mene, Mene, Tekel, Urpasin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin, profetizando.
sobre el gobierno de Gustavo Petro y sobre todo el sistema de comunismo e izquierda, de guerrilla, de narcotráfico, de guerra, de violencia sobre Colombia, Latinoamérica, Centroamérica. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. No sirvió para nada. Pérez, tu reino ha sido roto y dado, en este caso de Nabucodonosor, de Belsasar, también, ¿cierto?, a los medos y a los persas. En este caso va a ser dado a otra persona que sí haga bien las cosas. ¿Sí? Entonces, porque recordemos que siguieron ahí otros gobernantes que sí lograron hacer un poco más las cosas como Dios les mandó a hacerlas. Aunque eran también malvados, pero una cosa es ser malvado en su vida privada. Pues una cosa es que don Gustavo Petro que haga un borracho, un drogadicto, un homosexual, lo que quiera, pero en su vida privada. Pero cuando él saca esto a la palestra pública para hacer de las suyas, son dos cosas totalmente diferentes. Porque todos estos gobernantes que tuvo Daniel que acompañar, tristemente, eran igual de pervertidos. No había uno mejor que otro, ¿sí? Entonces, no es porque ellos no tuvieron una vida privada depravada, no, tenían esa vida depravada. Y muchos gobernantes de izquierda, derecha, de centro, de lo que sea, de azul, de izquierda, de rojo, lo que quieran, tienen todo eso en su vida privada. Pero cuando la quieren imponer en lo público, entonces Dios mete su mano. ¿Sí? Ahora, la pregunta que tendríamos entonces que resolver, porque ya vimos que Dios va a meter su mano ahí, es cómo trata Dios con un gobierno borracho. Isaías capítulo 28. Voy a ir leyendo por porciones, del verso 1 hasta el verso 4, creo que es 4, sí, hasta el 4 está bien. Voy a leer, dice de la corona, y aquí vamos a unir dos palabras. Borracho igual a soberbia, en la Biblia, borracho igual a soberbia. Dice, hay de los valientes para mezclar vino. ¿Saben que parece que la traducción puso una palabra antes de la otra? Y era al contrario, es decir, mezclando vinos se sienten valientes. Más o menos sería la forma de traducirlo. Así que la soberbia es como la ebriedad en la Biblia. ¿Listos? Con eso en mente. Hay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. No les voy a explicar todo eso, no tengo el tiempo para hacerlo. Segundo, he aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador. Está hablando de otro gobernante que es un terremoto, ¿sí? De otro gobernante que es tremendo y ese no le da miedo a nada. De eso está hablando. Y que se va a encargar del borrachín soberbio. ¿Listos? Tengan eso ahí en mente. Como ímpetu de recias aguas que inundan, están las aguas, ¿cierto? Con fuerza derriba a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Estamos tomando el ejemplo de Efraín en ese tiempo, ¿cierto? Pero aplicándolo aquí, profetizándolo aquí, hoy en nuestro país, Colombia, sobre el gobernante y su séquito aquí en Colombia. Y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil. Qué tremendo, porque es que lo que está indicando es que este tipo de gobierno llegó en el momento en que el país iba a surgir de una manera preciosa.
y llegó a dañar todo. Ahora, pero Dios se va a encargar para que pues podamos experimentar muy buen tiempo aquí en nuestra nación. Como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a su mano. ¿Qué está diciendo? Que va a ser de repente. Va a haber un de repente de Dios en Colombia. Muy interesante, que más de uno va a decir, ¿y a qué horas pasó? ¿Cómo pasó? Porque va a ser de repente. Ahora notamos aquí entonces la comparación del borracho con el soberbio. Y Dios promete algo para los borrachos, ¿no? Y para los soberbios. En este caso, hablemos de la soberbia. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Es lo que está sucediendo con nuestro personaje Petro, ¿cierto? Ahora, ¿qué otra promesa encontramos de Dios? Versículo 5 dice, en aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Verso 6. Y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerza a los que rehacen la batalla en la puerta. Tenemos tres tipos de personas ahí en ese versículo. Muy interesante. La primera, el remanente del pueblo. El remanente del pueblo en la Biblia siempre simboliza el pueblo cristiano que está despierto, pueblo cristiano que entiende lo que está pasando. El resto están dormidos, pero el que entiende. Entonces, Dios va a estar cuidando a ese pueblo, ¿sí? Será por corona, es decir, Dios los va a poner personas que en muchos casos han estado incluso olvidados por muchos, ignorados por muchos, Dios los va a poner allá. Segundo, por espíritu de juicio al que se sienta en juicio. Entonces, primero Dios se va a encargar de posicionar a su iglesia, a su pueblo, a los creyentes de verdad, a los de verdad, de veritas. ¿Sí? Segundo, poner a funcionar a los jueces que van a hacer justicia, como Dios manda. Eso indicaría también políticos, gobernantes, congresistas, no sé, que van a hacer como debe ser. Dios los va a levantar. Tremendo, ¿cierto? Y por fuerza a los que rehacen la batalla. En este caso está hablando de quiénes. Posiblemente de este señor que está parado allá con sus barquitos, con sus soldaditos, ¿cierto? En el mar Caribe, aquí de vecinos, al lado de Venezuela, ¿cierto? Dios va a dar espíritu de juicio y va a dar fuerza para cumplir la misión que le mandó, de limpiar todo esto, de toda esa basura que ha durado casi 60 años, por lo menos aquí en Colombia. ¿Sí? Oiga, Dios está dando cosas específicas, mi querida iglesia, pueblo del Señor, siervos de Dios, profetas que han orado, que han intercedido, que han clamado, que han gemido, que han llorado. Llegó el tiempo de dejar de llorar. Empiecen a gozarse, como estoy gozando yo acá, de lo que Dios va a hacer. Sí, empecemos a celebrar antes de tiempo. Celebremos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál será el efecto colateral de ese juicio? Porque quiere decir que Dios va a levantar a su pueblo, va a levantar jueces que gobiernen como debe ser, que hagan al menos la tarea bien hecha, y va a fortalecer esa parte militar para librarnos del problema. Pero ahí hay un efecto colateral, y ese efecto colateral, y tengo una mala noticia, para los evangélicos que han hecho mal su trabajo, que se han dedicado a sacarle la plata al pueblo, a vender milagrería, a armar más secta que otra cosa, ¿cierto? Entonces, les tenía una mala noticia y pues tengo que darla, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el pasaje el Señor revela que también hay pastores, profetas, líderes, en este caso que se dicen cristianos, y han apoyado esos sistemas corruptos de gobierno. Muchos de los famosos predicadores que tienen la foto
con el político de turno que le han prestado el púlpito, ¿cierto? Y que se han prestado para el proselitismo y no han confiado en Dios, sino en el político para favores de platica, ¿cierto? Dios va a meter su mano ahí y también va a juzgar a ese pueblo, ¿sí? Tristemente. Ahí sí me da tristeza, ¿sí? Porque vamos a ver a muchos que se apoyaron en ese bastón podrido, como dice la Biblia, que se apoyaba el pueblo de Israel en Egipto, ¿cierto? En ese bastón podrido, y entonces va a haber problemas ahí, ¿sí? ¿Dónde dice eso? Voy a leerlo, versículo 7 y 8. Pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra. Entonces se emborracharon igual y predicadores soberbios, esos que gritan a la gente, que maltratan a la gente, que maldicen a la gente, porque están igual de borracho al Petruste que tenemos aquí como presidente, ¿cierto? Y entonces dice, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, empezaron a profetizar el año de la bendición, el año no cuento para sacarle plata a la gente, ¿sí? Para maltratarla, para usarla y para inutilizarla, porque hay muchas de esas personas que llevan 20 años sentados y nunca le han servido a Cristo para nada, ¿sí? Solo sentados en una banca llevándole plata al pastor cada 8 días. Pues Dios va a tumbar todo ese sistema. Porque con esta caída de esto va a haber la caída de los otros. ¿Por qué? Porque se han dado a construir mega edificios que el día que haya un revolcón económico, de todas formas, pues se van a ver afectados porque no van a tener con qué pagar esos lugares y va a haber un problema bastante grave. Y porque van a salir a luz muchas cosas. Mi mamá tiene un dicho y es que si tiene rabo de paja no se acerque a la candela, y entonces pues eso es lo que va a pasar. Que mucha gente pues que tiene rabo de paja, por eso han apoyado este tipo de gobiernos, pues obviamente cuando llegue la candela pues se les va a quemar el rabo de paja, ¿sí? Así que dice que tropezaron también en el juicio. Tienen más discernimiento de pollo, ¿cierto? Que verdadero discernimiento de Dios. Por eso han apoyado este tipo de gobiernos. Dice, porque la mesa está llena de vómito y suciedad. Está refiriéndose a la predicación acomodada, ¿sí? Que le han dado a la gente de suciedad. Dice, hasta no haber lugar limpio. Que la gente se ha comido todas las mentiras y ha vivido un cristianismo de falsedad. Entonces, eso también va a caer con todo el sistema anterior, el político, el gubernamental. Este religioso también va a estar cayendo. No son buenas noticias, pero pues toca decirlas, ¿cierto? Ahora Dios promete algo, sin embargo, volver a las bases. Entonces Dios va a levantar a los pequeñitos, a los olvidados, que se han mantenido leyendo la Biblia, estudiando, juiciosos, orando, ayunando y han aguantado hoy de las duras y las maduras. Los va a levantar para adoctrinar a los grandes. A esos que tal vez van a salir de esos lugares donde los han tenido ahí enceguecidos, solo sacándole la plata, ¿sí? Van a empezar a pedir ayuda y entonces van a surgir otros que van a tener que recepcionar a estas personas y darles el evangelio como debe ser. Wow, qué bonito eso. ¿Dónde dice eso? Verso 9, estoy leyendo en orden hasta el 11. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? ¿Por qué? Se los explico. Aquí lo que Dios está haciendo a través del profeta es dando una palabra en tono sarcástico. Entonces, ¿quieren lechecita? ¿Quieren teterito? Les voy a dar lechecita y les voy a dar teterito. Eso es lo que está diciendo que va a pasar. Dice, porque mandamiento tras mandamiento, más o menos lo que está diciendo es la M con la A más la M con la A igual a mamá. Oiga, tremendo. Quiere decir que creemos que sabemos profundidades espirituales. Hay muchos profetas que son, mejor dicho, hablan de las revelaciones, ¿no? Impresionantes. Y saben de los nombres de los 1000 demonios y de los 1000 ángeles del cielo. Y unas doctrinas y unas vainas tan profundas que Dios nos va a poner. Venga, papito, aprendemos la M con la A.
Y M con A igual mamá. Uy, qué lindo. Dios nos va a volver al kinder para que aprendamos las bases, porque lo único que Dios nos ha llamado como creyentes a predicar son las bases, porque todo el evangelio se centra en la cruz de Cristo. El mensaje del evangelio está encerrado en la cruz de Cristo y predicamos a Cristo y a este crucificado. Claro, también resucitado, ¿no? Obviamente. Pero estoy refiriéndome a que hay que volver al mensaje de la cruz, hay que volver al mensaje inicial, porque la gente sabe de todo menos de Cristo. Eso ya lo he hablado yo por ahí en otros videos. Así que dice renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá. Entonces ven, te cogen la manito y vamos a poner la O bien bonita, ¿cierto? Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. A ustedes que creen que habrán cosas, wow, súper grandes, van a volver a aprender como un chino chiquito. Van a volver a hablar como un chino chiquito. Wow, es lo que Dios va a hacer. Ahora, la predicación que va a predominar entonces será el mensaje de la cruz, ya lo dije. El mensaje que traerá arrepentimiento. Es que estamos frente a una iglesia en Colombia, principalmente no arrepentida, sino entretenida, divertida, pero no arrepentida. Y entonces Dios va a levantar un mensaje de arrepentimiento. Verso 12 al 13. Dice, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo alcanzado, y este es el refrigerio. Está refiriéndose a Cristo. Él es nuestro reposo. Mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón. O sea, volvemos a las bases, volvemos a los principios, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Recuerden que Dios es un cazador profesional, ¿sí? Y entonces, hasta que haya arrepentimiento. A eso se refiere esas últimas frases. Hasta que se arrepientan. Hasta que miren al cielo. Porque de espaldas, cuando usted cae de espaldas, usted solo queda mirando al cielo. Y entonces Dios va a decir, te cautivé. Eres mío. Sí. Así que agradezcamos a Dios que tal vez nos pongan a repetir lecciones que creíamos que no necesitábamos. Sí. Que nos vuelvan a predicar un mensaje tan sencillo como el de la cruz. ¿Sí? Ahora, tenemos algo que tanto gobernantes políticos como los grandes líderes cristianos se han prestado a sacrificios de niños. Y esto lo he escuchado yo varias veces ya en diferentes lugares y de diferentes personas. Qué tremendo que incluso hay pastores que han ido a África, ya igual que nuestra vicepresidenta, ¿cierto? Cada rato a hacer sacrificios allá, con los brujos, con los chamanes, a meterse en los ríos allá a puercos, a que los brujos les hagan vainas, ¿cierto? Y los unten de tizne de muerto y toda la cosa, ¿no? Y a otros lugares, ¿no? En Cuba, etcétera. Y hay predicadores que han hecho exactamente lo mismo para que Dios les dé iglesias grandes. Pues estoy profetizando. Llegó el tiempo de la caída de esos predicadores que se dieron a la brujería, que se dieron a la hechicería, que han usado la palabra de Dios solo para llenar sus vientres y saciar su avaricia y su codicia. Llegó el tiempo de esa caída. A partir de hoy. Porque lo que Dios me dijo es, tienen el tiempo contado. Voy a repetir eso. Para ese gobierno y para esos gobiernos también eclesiásticos, el tiempo está contado. Tienen el tiempo contado. Ahora, miren lo que dice aquí. ¿Qué vendrá sobre ellos? Verso 14 hasta el 22. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo, está hablando de los dos tipos de gobiernos, político, económico, ¿cierto? Y
gobierno religioso. Dice: oíd palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, estamos protegidos, eso no nos va a pasar nada. Sí, eso no va a pasar nada, ¿cierto? Dice: porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, oiga, Jehová el Señor dice así. Señor Gustavo Petro y señores gobernantes, congresistas, como llamen, todos que han querido vivir refugiados en sus mentiras y en sus cosas, sean de derecha, izquierda, del centro, de arriba, abajo, lo que quieran. Y lo mismo, señores pastores, ministros, profetas, líderes que creen que Dios está pintado en la pared. Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Si ustedes recuerdan este texto en el Nuevo Testamento, cuando es citado, dice lo siguiente: el que cayere sobre esa piedra será quebrantado, pero si esa piedra cae sobre él, será desmenuzado. Entonces hay dos formas de asimilar esto. O me arrepiento, ¿y qué es arrepentirme? Caer sobre la piedra, sobre la roca, para ser quebrantado. Es decir, arrepentimiento, quebrantamiento, humillación. O sigo ahí en mi soberbia y entonces la piedra me cae encima y me desmenuza. Como pasa allá en la escritura, en Ezequiel, ¿cierto? Que todo el mundo lee, ¿no? La vasija de barro que es restaurada, lindo ese capítulo, ¿cierto? Les invito a leer el siguiente, porque en el siguiente Dios dice: no, esa sí no la voy a restaurar. Y entonces en un capítulo está la vasija que se restaura y en el siguiente la vasija que se desmenuza. Y se echa el polvo así entre el desierto y no hay manera de recuperar ese polvito. ¿Sí? Ahí están las dos formas, ¿sí? O hay quebrantamiento, hay arrepentimiento, o hay desmenuzamiento. Sencillo. Listo. Y entonces dice: y ajustaré el juicio a cordel, a ajustar cuerdas, ¿cierto? Y a nivel la justicia, voy a organizar aquí el asunto, porque es que ha habido tanta injusticia. ¿Por qué ha habido injusticia? Porque hay pastores que tienen millones de dólares guardados en sus cuentas bancarias, mientras otros no tienen con qué comer, pero tienen que hacer exactamente el mismo trabajo que ese grandote. ¿Sí? Y entonces Dios dice: no, es que está como desequilibrado, ¿cómo así que esté con la alacena llena, ¿cierto? Y gastando millones y millones y desperdiciando en viajes y paseos y ropa fina y los otros aquí con los zapatos rotos. Entonces Dios va a ajustar el nivel, ¿sí? Ahora, dice: y granizo barrerá el refugio de la mentira. Se van a ver descubiertos y aguas arrollarán el escondrijo. La palabra de Dios misma, por sí solita, se va a encargar de destapar todas las mentiras, porque a medida que la palabra es de verdad es predicada, entonces la gente va a decir: me vendieron mentiras 20 años en esta iglesia, me sacaron la platita. Sí, por no leer la Biblia en su casa. Sí. Ahora, y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el cielo. Ustedes creían que estaban protegidos por ese tipo de cosas, porque es que profeticé, porque es que yo declaro ángeles alrededor de mí y todo. Sí, claro, sigan declarando ángeles alrededor de usted y viviendo mal delante de Dios, porque es que nuestro protector es Dios, no los ángeles. Sí, ellos tienen otra función. Sí, nuestro ángel de la guarda del dulce comer. No, eso no. Sí. Entonces, creen que tienen convenio y los otros allá creen que sus ángeles son los brujos y los hechiceros y los chamanes, y aquí creen que son sus profecías y sus declaraciones proféticas. No, no va a funcionar así. ¿Sí? Así que dice: no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis pisoteados de él.
Luego que comience a pasar, Él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. Verso 20, la cama será corta para poder estirarse. Entonces se van a empezar a ver estrechos, ¿sí? Grandes locales vacíos. Ya no hay plata para el arriendo, para la luz, para las luces, para las cámaras de humo, para pagarle al baterista que no es cristiano, para que toque música evangélica. Wow, eso se va a acabar, ¿sí? Y la manta estrecha para poder envolverse. Ya no va a haber quien los proteja, quien los guarde, ¿cierto? Porque los falsos, los malos jueces, todos que les ayudaban ahí en sus chanchullos también, ya no van a estar. Porque Jehová se levantará como el monte de Perazín, como en el monte de Perazín, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues, no os burléis, porque no falta, no quiere ser escéptico, claro, hágale con confianza, pero le tengo una palabra, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. Ahora, ya voy acabando. Finalmente Dios muestra el proceso de todo esto. Y esto me parece súper interesante. Discúlpenme. Porque Dios usa de algo llamado sentido común. Y qué interesante porque aquí lo plasma de forma perfecta. Verso 23 al 29. Estad atentos y oíd mi voz. Atended y oíd mi dicho. El que hará para sembrar, hará todo el día. Está preguntando. ¿Romperá y quebrará los terrones de la tierra? Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras, la cebada en lugar señalado y la avena en su borde apropiado. Porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Que el eneldo no se trilla con trigo, ni sobre el comino se pasa la rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo. Y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. ¿Qué está diciendo ahí? Simple, los traduzco. Está diciendo que para cada uno de acuerdo a lo que pida. ¿Ustedes quieren soberbecer? Le va duro. De acuerdo a su conocimiento cree que sabe mucho y de pronto no. De pronto le da más duro que a este que de pronto estaba ignorante y no lo sabía. ¿Sí? Entonces, quiere decir que para cada uno, de acuerdo a su tamaño, a su edad, su tiempo, su conocimiento o su actitud. ¿Sí? Si se arrepiente, de pronto le va más suave. De pronto, en vez de darle palo, pues le van a dar semilla. ¿Sí? Entonces, en vez de pronto de estarle rascando allá para que la tierra le ablande, de pronto le van a poner semillita o a echar agüita. ¿Sí? Entonces, significa que cada uno va a vivir el proceso que le toque vivir, pero eso está indicando que llegó un tiempo de proceso personalizado para la iglesia. ¿Sabe qué significa? Que no va a ser un proceso colectivo. Lo colectivo va a ser el efecto del avivamiento. Pero el trato de Dios va a ser individual. Y Dios va a tratar con todo su pueblo en Colombia. Persona por persona. ¿Sí? Y de forma particular. Entonces, desde ya, le recomiendo, déjese ablandar rápido. O sea, ablándese usted mismo, ojalá, con lágrimas, con sus rodillas al piso. Ablándese. Si usted y yo nos ablandamos, nos va a ir más pasito. ¿Sí? Va a ser más fácil. Pero si nos endurecemos, si nos obstinamos a seguir viviendo en nuestros caminos, a vivir sin vida de oración, a vivir sin palabra de Dios, pues vamos a sufrir más duro. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar allá en términos de gobierno. ¿Sí?
si se van a empecinar, si se van a, entonces también les va a ir al nivel que pidan, ¿sí? Como decía mi mamá, ese huevito quiere sal, ¿cierto? Entonces, cada uno lo que pida. Ahora, ¿qué de Petro? Y con esto creo que termino. Porque le voy a poner ese título, La caída de Petro. Así le voy a poner título, ¿sí? Y discúlpenme los que odian que uno ponga la foto del paisano, pero es que, pues, como a la gente le gusta más lo amarillista, pues entonces toca poner la cara de eso, ¿sí? Porque hay un canal cristiano y mucha gente lo ve y mucha gente no lo ve, porque la gente prefiere estar viendo bobadas en internet que escuchando la palabra de Dios. No quieren una predicación de 1 hora y media, ¿sí? Quieren un segundo para mirar una imagen, y 2 segundos, y 3 segundos, y miraron 4 imágenes en 4 segundos, ¿sí? Entonces, mmm, toca poner eso, voy a ponerlo así, la caída de Petro, y voy a poner la foto de Petro, ¿sí? Para los que critican. 1, 2. Sepan que no voy a abrir comentarios, no me interesa la opinión de ninguno con respecto a este tema. No estoy pidiendo permiso, estoy dando algo que Dios me mandó a hacer y estoy seguro que vamos a ver el fruto, el resultado, y un día muchos van a decir, Dios, gracias. Tú lo dijiste, tú lo hiciste. ¿Sí? Ahora, ¿qué de Petro? Bueno, sencillo. El necio habla necedades. Pues sí, el tipo seguramente sacó todas sus ideas retorcidas sobre Jesús de alguna lectura, que ahorita les voy a nombrar de cuál lectura posiblemente sea, ¿cierto? Pero su actitud sí está mal. Y entonces voy a leer lo que Dios dice, ¿sí? Para este gobernante que decidió, pues, pechar, ¿sí? A querer venir a enseñarle al papá a ser hijos, ¿cierto? Pues hablar de teología, un tipo que a duras penas se le ha pasado toda la vida en el monte malandreando, ¿cierto? Robando gallinas a los campesinos, exigiéndoles cosas a las personas, maltratando, violando, haciendo tantas cosas, ¿cierto? Como todo el mundo sabemos que lo ha hecho. Por eso lo llamaban el cacas, ¿no? Que mataba a personas y se popeaba encima de ellos, ¿no? Entonces, y eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Creo que es que de pronto me censuran el canal, lo censuren, cierren lo que quieran, ¿sí? Pero lo que hay que decir, toca decirlo, ¿sí? Dice el Salmo 2, para este tipo de gobernante necio, boquiflojo, borracho, y que cree que no, eso Dios no se da cuenta, eso Dios no hace nada. ¿Sí? Bueno, le voy a leer lo que la palabra de Dios dice contra usted. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Así que esto está incluyendo a todos sus seguidores, ¿sí? Así que no solo es para usted, para todos sus seguidores, ¿sí? Los que lo aplauden, los que lo patrocinan, etcétera, etcétera, ¿no? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán ungidos contra Jehová y contra su ungido. Estoy hablando de la persona de Jesucristo, ¿sí? Que sí es el Cristo, ¿cierto? Diciendo, rompamos sus ligaduras. Es que les conviene no decir que Él es el Cristo, que Él es Dios, porque si niegan que Jesús es Dios, pues pueden seguir viviendo en su pecado como se les da la gana, ¿cierto? Pero no, la Biblia dice otra cosa. Así que consultan contra Jehová, contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos, dice la Escritura, se reirá. El Señor se burlará de ellos. Pero es que yo estoy aquí sonriente, ¿sí? Luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Dios va a poner ahí, obviamente Cristo es el gobernante perfecto, pero seguramente Dios también va a poner una persona que haga las cosas como Dios manda, ¿sí? Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, refiriéndose a Jesús. Yo te engendré, perdón, yo te engendré hoy.
pídeme y te daré por herencia las naciones. Jesús pidió Colombia para él, porque aquí en Colombia muchos gobernantes han dicho Colombia le pertenece a Cristo. ¿Ok? Ahora, dice, y como posesión tuya los confines de la tierra, porque de Colombia es que va a salir avivamiento, no la iglesia de avivamiento, el avivamiento, el arrepentimiento y la santificación a todo el planeta. Pero, ¿qué pasa con los gobernantes malvados? Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, advertencia, tiempo y oportunidad, porque Dios no hace juicios sin misericordia. Sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Porque es que Dios va a mandar personas a decirle al Señor, bueno, venga a ver. Pero si no escucha amonestación, bueno, listo. Pero Dios está diciendo, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, no lo deshonre. Honrad al Hijo, a Cristo Jesús, ¿cierto? Para que no se enoje. Oiga, mire que Cristo sí se enoja, pero mucha gente cree que no, él es como Papá Noel, todo nachón. No, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. De pronto su ira se inflama. Pronto, cualquier momento, muy rápido. Insofacto. ¿Sí? Súbitamente. Bienaventurados todos los que en Él confían. Esto ya es para nosotros los creyentes. ¿Usted confía en Dios? ¿Confía que Dios se va a encargar? Creo que en ese sentido, por eso no estamos defendiendo aquí que si Petro dijo o no dijo. No, a mí no me interesa hablar de si Petro dijo o no dijo. Sí, un necio habla necedades. Simple, ¿cierto? Pervertido habla cosas pervertidas. Es simple, ¿sí? Pero Dios habla verdad. Pero no es, porque es que Dios no tiene nada contra personas en específico. Su conducta, su pecado. Pero si las personas se aferran a su pecado, pues llevan con su pecado. ¿Sí? Simple. Ahora, Petro, hoy, en su discurso, por lo menos el que escuché yo hoy, creo que fue de ayer, no sé, profetizó algo sobre sí mismo, que él sería alguien inolvidable. ¡Wow! Qué osado, ¿cierto? Hay dos formas en la Biblia de ser inolvidable. ¿Sí sabían ustedes? La primera, ser como María, que decidió adorar a Jesús sin tener miedo al que dirán. Y entonces cuando decidió adorar a Jesús sin el miedo a que dirán, dice que Jesús profetizó que donde se predicara ese evangelio, allí se hablaría de esa mujer. Se volvió inolvidable. Segunda forma de hacerse inolvidable, ser como Judas. ¿Sí? Creyendo que Jesús es un revolucionario. Porque ustedes saben que el verdadero problema de Judas fue creer que Jesús iba a tomarse el poder por la fuerza. Así que Judas, que pensaba como celote, creía que era tomarse el poder por la fuerza. Así estaba viendo a su maestro como un revolucionario. Entonces, señores cristianos evangélicos que creen esa frase que Jesús es un revolucionario, no. Entonces, si este personaje decide seguir creyendo que Jesús es un revolucionario, pues entonces sí va a ser su nombre inolvidable. ¿Sí? Igual que el de Judas, como el de Judas. ¿Sí? Únicamente. Ahora, esperemos cuál de esas dos formas escoge pues este personaje, ¿cierto? Esperemos a ver si él decide quedarse con el Jesús de José Saramago, ¿cierto? El que se acostó con María Magdalena y todo eso, ¿sí? O si decide por el Cristo de la Biblia. Y esperemos a muchos creyentes si deciden por el de Saramago o si van a quedarse con el Cristo de la Biblia. ¿Sí? Eso estará por verse. Ahora pregunta, ¿usted confía en Dios? Porque
Si confía en Dios, usted va a ver la extraña obra de Dios realizarse. Tengo algunos consejos personales con respecto del discurso del borracho Petro. ¿Sí? Primero, Dios no necesita que nadie lo defienda, ya lo hablé. No caigamos en el error de USA, que por querer, ay, que se va a caer el arca, venga, sostengámosla, pilas con eso. ¿Sí? No se trata de entrar en el debate de que si Cristo sí, si Cristo no. No, recuerde que usted como creyente tiene sus convicciones. Tenga fe para con usted mismo. Deje que el otro las necesidades que quiera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no debemos defender posturas ante un necio. Dice la Biblia, deja al necio en su necedad. Entonces, recuerde, por ejemplo, que alguien que se metió en líos por meterse en temas que no necesitaba, fue Juan. Se puso allá a los asuntos personales de Herodes y le terminaron quitando la cabeza. No era la idea, ¿sí? Entonces, sepamos mantener nuestro lugar. Yo no tengo por qué convencer a los demás de lo que yo pienso. Simplemente tener mis convicciones y lo que Dios me diga que comparta, comparto. Lo que no, pues no, sencillo, ¿cierto? Y sepa responder ante todo el que demande razón de su fe. Es decir, que si ya alguien viene a preguntarle de qué piensa del tema de que si Jesús tenía relaciones con María o lo que sea, todas las babosadas que habló el Señor, pues sepa usted responder con la Biblia en la mano. Sí, sí. Igual yo creo que han hecho una cantidad hoy de videos sobre ese tema, entonces busque por ahí, tenga la información y hable claramente las cosas. Tenga convicciones personales. Mis amados en Cristo, le doy gracias a Dios por ustedes que han estado acá. Oren por nosotros, por nuestro ministerio, por la Iglesia de Cristo en Colombia, por el avivamiento. Llegó el tiempo. Para ellos el día está contado, los días contados. No lo olviden. Llegó el tiempo. Dios haga a los vientos mensajeros. Creo que así como Ezequiel, profetizó sobre los huesos secos. Hoy yo estoy a través de este canal, a través de este video, profetizando, hablando lo que Dios me ha dicho que hable. De nuevo les recuerdo, voy a dejar los comentarios cerrados y agradezco a Dios por la iglesia, por el pueblo del Señor que ha orado, que ha buscado, que ha obedecido, y quiero que se alegren porque llegó el tiempo de nuestra liberación en Colombia. Un abrazo en Cristo Jesús. Dios Padre, gracias por tu pueblo. Bendice a tu pueblo, Señor, que recibe esta palabra y que la entiende de parte tuya, Señor. Y levántalos en el poder del Espíritu Santo, Señor, para predicar el Evangelio con verdad, con poder, con autoridad y con señales del cielo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados, en Cristo Jesús. Un abrazo para todos.